Dios le bendiga, muy buenas noches. Gracias por acudir al llamado para esta conferencia. Mi nombre es Jordan Alburquerque y me siento más que privilegiado por poder compartir con ustedes lo que hemos aprendido, lo que el Señor ha permitido que aprendamos y compartir con ustedes algunas cosas que serán muy interesantes, nuevas para algunos, quizá para otros no tan nuevas, pero sé que será un tiempo de bendición, tanto para mí, porque yo considero que aprendo siempre que tengo la oportunidad de enseñar. Saludando por aquí a los integrantes, Mildred, desde Carolina del Norte, mi amiga y hermana Mildred, bendiciones nuevamente, Esmeralda, Ismeri, Beniel y Edward Ramos, mi hermano. Estoy entre profesionales de diferentes áreas, bendiciones, amigos, hermanos en Cristo. Unos o algunos me conocen, otros no, pero siempre es bueno presentarse. Como ya mencioné, respondo al nombre de Jordan Albuquerque. Ahí hay una imagen donde usted me puede ver un poquito mejor y le voy a estar comentando sobre nuestra preparación, la preparación que hemos tenido, nuestro bagaje, un poquito del ese currículum para que ustedes conozcan un poco de mí. Lo primero es que soy cristiano, evangélico, pentecostal, sobre todas las cosas, por si usted escucha cualquier cosa que yo diga más adelante, tengo propiedad para decirlo porque pertenezco a este movimiento, por así decirlo, ¿verdad? Casado con un hijo que tiene 3 meses, parece de más, pero tiene 3 meses. Mi esposa Harley Rodríguez, que no puede estar con nosotros porque está encargándose de nuestro bebé. Entonces, por eso no puede estar, pero ella envía saludos. Soy contador de profesión por la Universidad Adventista Dominicana, licenciado en contabilidad y auditoría, también licenciado en teología, mención ciencias bíblicas por la UMPI, maestría en cultura hebrea por la UMPI. Hemos realizado varios diplomados, ciencias bíblicas, rabinismo y exégesis judía, también apologética teológica. Soy maestro en más de 4 universidades de hebreo y griego bíblico y otras materias afines con la teología. También académico en varias universidades. O sea que por la gloria y misericordia del Señor tenemos un poquito de experiencia, porque ahora es que falta, y mucha porque no conocíamos prácticamente nada hace algunos años. Aparte de eso, también ejerzo en ministerio en muchas áreas, he sido copastor, pastor juvenil, entre otros cargos eclesiásticos, o sea que también tengo experiencia en la parte del servicio. Como mencioné, cristiano primero que todo. Entonces, esos son uno de los especialidades, cursos y experiencias que tenemos tanto en la Biblia como en lo eclesiástico. Bien, entonces ya está bueno de hablar de mí. Nosotros vamos a entrar en un tema bastante interesante. Como dije, algunos quizás han escuchado mucho, otros poco, otros van a ver algunas cosas que se han mencionado, pero la perspectiva que yo voy a tratar esta conferencia es puramente histórica. ¿Cómo así? Yo voy a hablar de hechos históricos. Yo no voy a interpretar Biblia aquí. Tal y como sucedieron las cosas, según mis investigaciones, yo la voy a mencionar. Lógico que es un breve resumen, porque no puedo hablar todo de la reforma
en esta conferencia. Por eso, cada tema que usted vea, usted se encarga de seguir investigando. Sí, le voy a hacer llegar la diapositiva. Vamos a enviar también el link para que puedan ver, para que se suscriban a mi canal y así sucesivamente. Y nos mantenemos en contacto para seguir la dinámica de las conferencias. Bien, ¿alguna pregunta antes de continuar? Cuando usted necesita hacer una pregunta o aportar algo, siempre que sea lo más estricto y apegado a lo que estamos hablando, solamente tiene que levantar la mano o encender su micrófono si no puede levantar la mano o subir algún sticker y demás. Adelante, Esmeralda. Sí, gracias. Yo quiero tener la información de, de cultura hebrea, donde Ah, uno puede tomar. ok. Está bien en ese sentido. Ya viendo la iniciativa, nos vamos a comunicar con usted. Mi teléfono está por aquí debajo. Usted me puede escribir y ahí yo le doy más detalles y podemos en lo adelante iniciar un curso de cultura hebrea. Cualquier información en ese sentido. Bien, Esmeralda. Y gracias. Que sea por dos. Excelente, muy bien. Entonces, la dinámica de esta conferencia no es que yo voy a durar el tiempo aquí 1 hora, 2 horas, esto no es un monólogo. Yo voy a darle la oportunidad cuando usted me la pida para hablar sin inconveniente. No me gusta dar una conferencia y al final las preguntas se pueden perder y usted se le puede olvidar, pero vaya anotándolas. Vaya anotándolas. Bien, así que yo no suelo ser tan metódico en las enseñanzas. Usted puede participar y disentir también, y puede decir que no está de acuerdo conmigo y no hay ningún inconveniente. Bien, así que ya lo saben, así que estén pendientes porque ustedes me van a ayudar. Recuerden que es un vuelo de pájaro, o sea, es algo por encimita, pero sé que vamos a aprender. Bien, ¿quién me ayuda aquí, por favor? Una persona que me ayude a leer. Yo, Adelante. espera que no me aparece la diapositiva. No, no aparece la diapositiva, o es a usted o a todos, no le aparece. A mí no me aparece. Se ve, sí. Ya la vi. Ah, ok, Ya la tengo aquí. no me asuste, no me asuste, Daniel. Me avisa, Jordan. Adelante, adelante. Objetivos. Uno, analizar qué fue la prerreforma y la reforma. Dos, conocer los principales personajes. Tres, puntualizar las causas de la reforma. Y cuatro, profundizar en el impacto de este en el mundo conocido y en la actualidad. Muy bien. Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Señores, señoras y señores, no podemos hablar de reforma sin hablar un poquito del papel de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Por qué? Bueno, porque la reforma nace de el seno de la Iglesia. Pero yo le tengo una noticia a ustedes y es que la Iglesia Católica, no voy a decir los apellidos, la Iglesia Católica no nace, o sea, no llega del espacio. No, la Iglesia Católica se forma, tiene un proceso de crecimiento bastante interesante y nosotros debemos de delimitar y entender algo bastante interesante y es que el cristianismo, si yo le pregunto a usted, ¿quién fundó el cristianismo? ¿Qué usted me puede decir? Por lo menos dos o tres personas que lo fundaran. ¿Quién me puede decir? Sin temor a equivocarse, no tengan problemas, con eso no hay problema. Estoy diciendo el micrófono.
si tienen vergüenza, ¿no? Yo digo uno de los nombres que se mencionan, pero díganme ustedes, quiero escucharlo ustedes. Yo creo que es Martín Lutero. El cristianismo, reforma, la Ah, reforma no sé, esa es cristianismo. la reforma. Ah, Sí, bueno, pues no. Pues no. bien. No sé. Nadie me dice nada. ¿Quién fundó el cristianismo? Bien, voy a pensar que es que no quieren hablar por ahora. Bien, el cristianismo, muchos dicen que Jesús fundó el cristianismo y otros dicen que Pablo fundó el cristianismo. Cuando hablamos de cristianismo, por ejemplo, debemos de remontarlo a la primera vez que aparece en la historia esa palabra. Y la primera vez que aparece en la historia la palabra cristianismo, Pablo hace mucho que había muerto, hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo empezar a hablar o mencionar un fundador de un movimiento donde nunca se enteró que lo fundó? Y es bueno que nosotros sepamos que de una manera u otra se ha hecho un trabajo y ha causado su efecto de separar a la iglesia, por así decirlo, del seno del judaísmo o el judaísmo mesiánico, por así decirlo. Se ha intentado hacer esa separación y se logró, donde usted ya piensa que la iglesia no tiene que ver nada con el judaísmo. Y si usted no sabía, Jesucristo vivió y murió como judío, totalmente. Jesucristo no pudo haber fundado un cristianismo porque nunca quiso una religión diferente al judaísmo, sino reestructurar el pensamiento del momento. Entonces, en ese sentido, cuando sí se forma de alguna manera u otra el cristianismo, más adelante se separa del judeo-cristianismo y se vuelve cristianismo como tal. Me estoy saltando muchas cosas, pero es para explicar lo siguiente. Los cristianos que ya se había, o sea, el cristianismo que se había separado ya de esa esencia judía, al cristianismo se van convirtiendo muchas personas paganas. Estoy hablando ya del siglo segundo. Cuando digo pagano es que practicaban otras religiones. Entonces venían de otras religiones, se convertían, pero seguían pensando, su mentalidad estaba pegada a muchos rudimentos de esas religiones, a muchos pensamientos. Entonces se convirtieron al cristianismo y no dejaron a un lado esa creencia filosófica o esa creencia mitológica, que obviamente está relacionada a la filosofía con la mitología. Entonces, al venir al cristianismo, seguir pensando de esa manera, pero entonces agregarle a su filosofía, a su mitología, agregarle el toque de Cristo, entonces ahí se fueron empeorando y complicando muchísimas cosas. Y en el transcurso del tiempo, vemos que esas cosas que se circulaban o esos pensamientos que circulaban le fue dando forma hasta tener una iglesia. Y ahí comienzan los sismos, comienzan los problemas, comienzan las herejías y demás. Si usted no sabía, aprovecho para comunicarse que las herejías siempre nacen dentro de la iglesia, nunca fuera, dentro. Entonces, la iglesia apostólica romana, la iglesia católica no nace del paso, sino que es un proceso que se va, que se va gestando por el deterioro de la doctrina o por los pensamientos filosóficos que se van adentrando cada día más al cristianismo que fue creciendo. Dígame si se entiende hasta ahí. O sea que el mismo cristianismo se fue corrompiendo porque cuando llega Constantino, Constantino no obligó a la gente, lo que saben de Constantino, conocen a Constantino, obligó a la gente a ser creyentes a la mala. Ellos pudieron elegir y decir, no, no vamos a aceptar ese plan que tú tienes con la iglesia porque es para tu conveniencia. No lo hizo, no lo hicieron. Entonces ellos permitieron que la iglesia se compenetrara con el imperio y ahí se va formando todo. O sea, fue los mismos cristianos del momento de esa parte de Occidente
que permitieron que la cosa se dañara y que fueron añadiéndole muchísimas cosas a la fe. Fueron ellos, esos cristianos, no es que llega la iglesia del espacio, se asienta, aquí está la iglesia católica, la hereje, no. Entonces, ese es el detalle, que hay que conocer primero cómo es que crece la iglesia católica crece a partir de esa relación con los cristianos. Adelante, Milton. Sí, buenas noches. Buenas. Am, yo pienso que era difícil para la gente del momento, Sí, claro, porque Constantino era el jefe, era el exactamente. rey. Vamos a suponer, hoy tenemos un presidente en cada país, pero en ese tiempo él era el que controlaba el imperio. Sí, Ponte que él controlaba, como que controla a alguien que controla América completo, por decirlo así, a nivel de territorio. Y de repente se convierte y dice, ahora soy cristiano. La gente quizá, pienso yo sí, que claro. naturalmente quizá tuvo miedo de llevarle la contraria Sí, a la Clara, sino que quizás los que no estaban de acuerdo se fueron escurriendo en sus lados. sí. Pienso. Excelente. Es así. Entonces, la misma iglesia fue que se fue, por así decirlo, pervirtiendo. Cuando digo iglesia, y usted sabe a qué me refiero. Se fue pervirtiendo y poco a poco se convirtió en lo que nosotros vemos en la historia. Pero desde antes de eso ya habían diferentes herejías. Por ejemplo, había una herejía que es considerada herejía más adelante, donde se entendía que inmediatamente te tocara que no que el agua, o sea, que no era el acto del bautismo, sino el poder lo tenía el agua. Y eso fue uno de los padres apostólicos, que nunca tuvo contacto con la iglesia católica. Entonces, esos padres apostólicos ya venían arrastrando muchísimos problemas con algunas doctrinas extrañas. Entonces, eso fue dañando todo poco a poco y eso siempre ha pasado. Siempre en la iglesia ha existido la herejía. El detalle es cómo nosotros enfrentamos esos inconvenientes. Pero desde antes de existir la estructura de la Iglesia Católica ya había muchas herejías y la relación con la filosofía nunca se ha detenido. Otra persona que me ayude aquí, que le dejen de caso a Peniel. Si no, Peniel, lea, no hay problema. Si no quieren leer otra persona. Bien, Sí. ¿qué fue la reforma? Fue un movimiento religioso, político, académico y económico que estalló en Europa en el siglo XVI. Querían retornar al espíritu original del cristianismo. El catolicismo se había apartado. Se consideraba que solo a través de las sagradas escrituras se puede comprender la verdad de Dios. Instaban a la traducción de la Biblia a diferentes idiomas y a su lectura e interpretación por los clérigos y creyentes. Sostenían que la fe es el único camino de salvación de las almas. Las indulgencias y los perdones que otorgaban los sacerdotes no tenían el respaldo del poder divino. Muy bien. Me gusta añadir aquí político, porque intervinieron varios reyes, académico, sobre todo, y económico. Religioso ni mencionarlo porque ya sabemos. Entonces, la reforma protestante viene, como su nombre lo dice, a reformar la iglesia que existía, a reformar sobre todo, por las situaciones que le he ido mencionando, aquí ya hay algunas. Querían retornar a ese cristianismo primitivo, del cual yo creo que todavía hoy en día, todavía nosotros necesitamos retornar al cristianismo de la Biblia, o más bien a las enseñanzas de Jesús, porque el cristianismo como tal no aparece en la Biblia. Cristianismo no. Cristiano sí, en el libro de los Hechos, pero cristianismo no. Y ahí yo siempre soy apegado a la raíz de las palabras y la historia. No me gusta cometer anacronismo. Entonces, hoy en día debemos devolver a la Biblia,
sobre todo. Pero esa necesidad ellos tenían por muchas situaciones que vamos a mencionar más adelante, pero lo que quiero resaltar es que no solamente fue religioso, sino que fue político, académico y económico. Bien, entonces, antes de hablar de una reforma protestante con los personajes que mayormente usted ha escuchado, es bueno hablar de algunos personajes que contribuyeron para que otros más adelante tuvieran la valentía y la iniciativa de protestar. Y a eso se le conoce como la pre-reforma, o sea que antes de la reforma, muchos eruditos, sobre todo, dijeron, no, aquí hay un problema, hay que criticar lo que está mal. Entonces, gracias a ellos, podemos hablar de una reforma. Muchos conocen los grandes nombres de la reforma, como Lutero, Zwinglio, etcétera, pero si los personajes que precedieron a los reformadores, es posible que nunca habláramos de una reforma como la conocemos hoy en día. Entre esos personajes está este personaje que tiene un nombre muy fácil de pronunciar y es Girolamo, yo lo acorto aquí, Savonarola. ¿Quién me puede leer un poquito de Girolamo? Leyendo, usted participa, por favor. No puede dejarme a mí solo, que después mi garganta me abandona. Yami puede leer, Esmeralda. Bien. Yo Ah, no puedo ver, yo, ok. disculpe, yo no veo bien, pero voy a tratar de leerlo. Ok, excelente, se agradece. Girolamo María Francesco Mateo, Sauralona, Ferrara, 21 de septiembre de 1452, Florencia, 23 de mayo de 1498. Predicó contra el lujo, el lucro, la depravación de los poderosos y la corrupción de la Iglesia Católica, contra la búsqueda de la gloria y contra la sodomía, sospechando que estaba en toda sociedad de Florencia donde él vivió. Muy bien. Ok, Excelente. Pero quiere decir algo. no, muy bien, Muy bien, gracias. excelente. Entonces, Girolamo fue un, fue un padre, o sea, pertenecía al poder, por así decirlo, y lo criticó. Estaba en el poder y criticó estas cosas. Y si ustedes se fijan, predicó contra el luz y la depravación, de lo poderoso y la corrupción de la iglesia. En qué siglo? ¿Quién me dice el siglo? El siglo. ¿Quién puede ver, quién me puede decir el siglo donde él hizo estas cosas? 15, ¿no es ese? 15, excelente. O sea que varios años antes de la reforma. Y este señor era filósofo también. ¿Qué quiero decirle con esto? Que no era, como decimos popularmente, un fly al catch, no era cualquier persona que estaba hablando sobre eso, era una persona preparada. Señores, en la reforma no contribuyeron, o sea, los principales exponentes de la reforma fueron personas capacitadas que hoy en día podemos decir que fueron doctores, o sea, que alcanzaron hasta doctorados. No fueron personas que no estaban capacitadas, la mayoría, o sea, estaban bien preparados en el área tanto filosófica, que era el apogeo, el área filosófica es como hoy en día estar preparado en robótica o ingeniería de sistemas o esas cosas, y también eran personas que estaban altamente capacitados en la Biblia, pero mucho más capacitados que un pastor hoy en día. Eran maestros y pertenecían
a muchas escuelas y a muchas universidades que todavía hoy en día siguen funcionando, que eso es mucho decir. Entonces, él se opuso a esta cosa y murió también, murió por esa razón. Pedro Baldo, 1140, no lo puse en orden, pero ya vemos que fue antes de la reforma. Y 1218 fue un comerciante de Lyon, actual Francia, y predicador itinerante del cristianismo. Como reformador impulsó el movimiento de los pobres de Lyon, más conocido actualmente como valdense, y la traducción de las Sagradas Escrituras a la lengua vulgar, condenó los excesos papales y los dogmas católicos, incluidos el de la existencia de un purgatorio y la transubstanciación. Bien, adelante, Mitri. Ah, ese sería el primero, ¿verdad? O- Sí, uno de de los primeros, sí. No lo puse en orden, pero ese sería uno de los primeros. Cuando vi el otro me quedé pensando en que yo me parece haber escuchado algo a Juan, pero Sí, sí, vamos a ajá. ver a uno por ahí, llamado Juan. Bien, eso era todo, Milton. No, no era Ah, ok, todo. Cuando ok. dice que mejor conocido como Valdense, ese era un pueblo que le llama, o sea, él fue como pionero de ese pueblo llamado Valdense, él fue como quien dice que lo formó, porque he visto libros, Por, no lo he por leído, el, por el, he por, visto libros que le llaman los valdenses. por, por el apellido. Ok. Baldo, por, sí, por el apellido. Entonces, en ese sentido, este fue una persona, o sea, fue un hombre que era, según cuenta la historia, que tenía muchos bienes, era un comerciante, y un día le dijeron o le mencionaron la palabra del joven rico: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y vendió todo, entregó una parte a la iglesia y otra parte a la comunidad. Y desde ahí se preocupó por ser un predicador itinerante, por seguir el mensaje. Lamentablemente tuvo inconvenientes porque no estaba pegado al poder papal, ya que también él predicaba en contra de los lujos y los excesos. Entonces, las enseñanzas de él fueron condenadas, lamentando el caso, pero eso no lo detuvo. Y lo que llama la atención es que una persona que no estaba supuesta a estar predicando, de una manera u otra lo hizo porque tuvo un contacto con las escrituras y él quería que las demás personas pudieran leer. Si usted no sabía, es bueno que sepa que no todo el mundo leía y aparte de eso no había facilidad para tener, para tener la Biblia como nosotros la conocemos hoy en día. No había esa facilidad y personas como esta se preocuparon porque eso no fuera así, ya que si usted controla a las personas por el conocimiento, si usted mantiene a la gente sin conocimiento, es difícil que las personas se subleven o es difícil que las personas sigan sus órdenes cuando usted no lo tiene sujeto a conocer. O sea, que lamentablemente, no sé si le ha pasado a alguno, pero el área o cuando se habla de conocimiento, cuando se habla del estudio de la Biblia, ese no es el fuerte, lamentablemente, en mi sector evangélico pentecostal no es el fuerte, pero eso también ayuda, porque mientras menos la gente sabe, menos la gente pregunta y menos la gente se inmiscuye y dice que no está de acuerdo. ¿Se entiende esa parte? Es bueno que se entienda. ¿Están ahí? Entendido. Denme señales de vida, vamos. Sí, se entiende. Sí, mientras menos la gente conoce, y más en las iglesias, más en nuestro país, y hablando San Pedro de Macorís, mientras menos la gente conoce Biblia o sabe Biblia, más fácil es la gente de controlar y manipular, lamentando el caso.
Es muy lamentable. Pero a menos que ustedes me hagan una pregunta o algo, seguimos. Esmeralda Javier, adelante. Sí, gracias. Es, cabe recalcar que eso que usted acaba de decir es muy importante y también escuchamos que en toda Latinoamérica se puede decir que se dice que la Iglesia Católica es la Iglesia Madre, cuando no es así. Cuando vamos a la historia sabemos que la Iglesia Madre, que la fundó Jesucristo, que es la Iglesia primitiva, Iglesia Apostólica. Ahora no, yo Es- ahora no. Uno de dos. Esmeralda, usted estuvo aquí cuando yo hice la pregunta de quién fundó el cristianismo. Sí, sí, Y recuerde que mencionaba, recuerde, yo mencionaba que Cristo vivió y murió 100% como judío. Usted lo puede ver en las escrituras. Él como tal no fundó otra religión. Eso sucede después, ya en el 170 por ahí, que se va despegando mucho del judaísmo mesiánico. Cuando digo judaísmo mesiánico, es el mismo judaísmo que usted ve en los evangelios, pero creyendo en el Mesías, que es Jesucristo, que es muy diferente a un cristianismo así como tal que se haya fundado Pablo o lo haya fundado Jesús. Obviamente, es un tema demasiado amplio, pero puede ser también un canal para hablar detalladamente de la iglesia y el judaísmo y cómo nosotros podemos entender la división de la iglesia y del judaísmo, pero ya más adelante, porque eso no lo narra el texto. Pero como tal, fundar una religión, Jesucristo no lo hizo, o un cristianismo como tal, no, porque eso es un proceso que se tomó un poquito de tiempo, ¿verdad? ¿Me entiendes, Esmeralda? sí, pero yo me refiero a Ah, la ok. iglesia como tal, en el origen de la iglesia, no en sí la religión cristiana. Ah, ok, ok. Sí, entiendo perfectamente. Pero como le dije, por ejemplo, el término iglesia es griego y viene del término hebreo kahal, que es asamblea. Y ahí tendríamos que detallar algunas cosas, pero obviamente, como le dije, eso puede ser un tema de tratar así desmenuzadamente en otro espacio. Eso es para que ustedes vean que hay muchísimas cosas que tenemos que hablar y compartir acerca de la iglesia, el judaísmo, la Biblia y demás. Pero lo entendí perfectamente, Esmeralda, y muchas gracias. Bien, ¿me escuchó, Esmeralda? Sí, señor, sí, Sí, señor. sí, está bien. Muy buen aporte. Entonces, otro más, Han o Juan Hus fue teólogo, fue un teólogo, miren la fecha también, un teólogo y filósofo. Volvemos con otra persona preparada, checo, rector de la Universidad Carolina de Praga. Como reformador y predicador, se le consideraba uno de los precursores de la reforma protestante. Murió quemado en la hoguera tras ser condenado por herejía en el concilio de Constanza, donde condenaron a muchos como herejes. Hasta este momento le costó la vida, por supuesto, oponerse al papado. Hasta este momento la cuestión se agravó cuando desarrolló su posición respecto al papado. Hus planteaba que la verdadera iglesia era invisible y hoy en día, lamentablemente, es muy difícil que usted le saque a las personas de la cabeza que la iglesia no tiene que ver con el templo. Tanto así que al templo le decimos iglesia. Pero bien, y que todo lo que pertenecen a la iglesia somos sus miembros, porque la iglesia católica mantenía de que ella, o sea, era un órgano externo y que si no estaba en la estructura de la iglesia, tú no eras salvo. Y lo siguen manteniendo hasta el día de hoy. Si tú no estás dentro de la estructura de la iglesia como tal, tú no eres salvo. Y hoy en día se piensa así también. Si tú no vas al templo,
tú no eres salvo. Y si ustedes entienden que eso no se enseña, usted me puede decir, eso no se enseña, pero usted sabe que es la realidad. Se inculca que si usted no va al templo, maestro, usted está diciendo que no estoy diciendo eso, pero mucho de las cosas que enseñamos es apegado a que en el templo nosotros tenemos un lugar donde las cosas son diferentes. Una cosa no tiene que ver con la otra, pero hay que decirle a la gente las cosas como son. No hay verso bíblico para usted justificar. No hay verso bíblico para usted justificar que si la persona no va al templo como se entiende que debería de ir, se pierde. Usted puede citar uno, pero con un solo verso bíblico no podemos hacer una doctrina. ¿Verdad que no, Edward? Y yo estoy a favor de que la gente se No, congregue mucho. Con un verso bíblico usted no puede hacer una doctrina, uno solo no. Y más si es fuera de contexto, y más si es de una carta. Porque es una carta sí, pero la carta, la epístola de los hebreos no es una carta, es un midrash, un midrashim. Pero seguimos aquí. Fue con escritor su, de una... con su Sí, permiso, adelante, profeta. aportando algo con relación a lo que te dice. En la antigüedad, los seguidores de Jesucristo, los apóstoles, de hecho, ellos se congregaban en lugares altos, en casas, se reunían en casas. De hecho, ni siquiera era en el templo que ellos se reunían. De manera que ellos se reunían para orar unos por los otros y así. Y no era de que tan constante como hoy en día nosotros lo hacemos. No era tan constante, no era lo mismo. Pero lo que pasa es que hoy en día tenemos un sistema religioso bastante amplio, grande, estructurado, que necesita que usted se vaya mucho y que se haga muchas cosas que usted sabe ya. Y todos sabemos. Eso no está mal, pero hay que analizar muy bien si Cristian, si lo que se hace hoy en día es lo que Cristo hacía. Por eso por eso yo soy de lo que digo que hay que pensar muy bien para decir yo soy seguidor de Cristo. Primero hay que conocer lo que hizo Cristo y lo que él hizo, cómo se comportaba y cómo vivía, para usted decir que usted es seguidor de él. Por lo menos hay que conocerlo. Ahora, que a usted le falte mucho para aprender, sí, pero seguir ignorándolo, no. Me refiero a eso en sentido general, porque si usted está aquí, porque quiere aprender, por supuesto, y se le agradece bien. Fue escritor de una gran obra denominada Eclesia, detallando sus mayores discrepancias contra el sistema católico imperante en esa época. Su conclusión más importante se basa en que Cristo es la cabeza de la iglesia y no es papa ni los cardenales. En este escrito fue clave para despertar la iglesia protestante. Por ejemplo, desde el siglo XV, este hombre decía que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién está de acuerdo? Diga sí, aunque sea por el chat. No me Repítalo, por favor. ¿Quién está de acuerdo? Este hombre decía en el siglo XV que Cristo es la cabeza de la iglesia y la Biblia lo resalta sobre todo. Totalmente de acuerdo. Bien, los que son pentecostales aquí me van a entender. ¿Y qué hacemos con esa gente que le dicen que ellos son cabeza y no cola? En profecía, en ministraciones. ¿Qué hacemos con eso entonces? Bueno, se fue la luz como dicen. Bien, ¿qué hacemos en ese caso? Con la que son cabeza, que Dios lo puso como Cristo en la cabeza de la iglesia. Que a Sí, veces, pero Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Pablo dice que somos el cuerpo de Cristo y como sí, cuerpo, claro. cada persona, como cuerpo del Cristo, Sí, y el cuerpo tiene miembros, así es la sí, iglesia. exactamente. Sí, claro, pero Dios no nos puso cabeza en ningún momento. Y lo que pasa es que
El problema es que se usa como una profecía eso, o como que Dios le está diciendo a la gente eso, y Dios nunca le va a decir eso a la gente, porque se cita de un pasaje del Antiguo Testamento y es a Israel, pero ya usted lo sabe y tiene tarea para seguir investigando, no se quede con lo que yo le digo. Bien. John Wycliffe, también una de las primeras personas que realizaron una traducción a la Vulgata, de la Vulgata, perdón, en latín, a una lengua vernácula, o sea, moderna, como era inglés, como era el inglés medio en 1382. Este participó de la cátedra de teología en la Universidad de Oxford. Muy importante. Hasta ahora, les he mencionado académicos de alto relieve como parte de la reforma, los que protestaron, los que se levantaron. Pregunto, les he mencionado académicos, personas preparadas, personas filósofos y teólogos, Sí, en su gran mayoría todos eran filósofos. excepto Pedro Baldo. Sí. Entonces, no eran personas que no estaban preparadas en ese sentido, o sea, que no tenían un bagaje académico, o sea, personas que eran escuchadas de la sociedad por lo que decían. Y por eso las condenas que tenían, porque eran muy influyentes. Y miren lo que le pasó a este hombre. ¿Quién me ayuda a leer aquí? Desde Oxford, por favor. Ok. El concilio de Constanza declaró a John Wycliffe culpable de herejía en 1414. Se ordenó la quema de sus libros, así como una exhumación de su cuerpo y la quema de su hueso. ¿Usted sabe lo que es eso? Que desenterraron sus restos y lo quemaron. ¿Y cuál fue el motivo por lo O cual lo que por herejía, porque es que planteaba? se opuso al papado y se Ok. opuso a las enseñanzas y al daño que estaba provocando la iglesia, este señor. Y eso fue antes de Lutero. Mire, eso fue incluso la exhumación, fue antes de Martín Lutero. Sin estas personas no hay una reforma. Y eso provocó una exhumación, señores. Sacar sus huesos y quemarlos. Y otros eran perseguidos por la Inquisición también. Entonces, era todo, eso era un espanto, eso era una película de terror, porque usted no se podía oponer. No es diferente hoy en día. Lo único que hoy no se nos persigue a lo que nos ponemos o lo que, pero eso vamos a dejarlo para ahorita. ¿Quiere decir algo, Ismeri? Ismeri, seguimos. Recuerden que me pueden detener si tienen alguna pregunta y demás. No hay problemas con eso. Ahora sí, ayúdenme a leer aquí, please. Cualquiera, solamente sin su micrófono me ayuda a leer. Bien, causas que impulsaron la reforma. Primero, ventas de indulgencias. A la cabeza con Johann Texel. ¿Usted sabe qué decía Johann Texel? Texel. Tan pronto caiga la moneda donde usted la echa, ahí sale la persona que usted tenía del purgatorio. El purgatorio era un tiempo que duraba el alma de la persona que moría expiando sus pecados y ellos entendían que había que pasar por ahí. Y la iglesia tenía el poder vendiendo o recibiendo a cambio dinero, tierras y demás, sacar a la persona de ahí, del purgatorio, porque iba a durar muchos años ahí purgando su vida, su alma, perdón. Entonces, tan pronto cayera la moneda o el pago, entonces ahí mismo salía su pariente del purgatorio. ¿Usted sabe lo que es eso?
Entonces, para construir la basílica de Pedro, se utilizó toda esta maquinaria de de la venta de indulgencia. También el papado en Avignon o el cisma de Occidente, donde la Iglesia Católica estuvo muy involucrada en la guerra de los 100 años, favoreciendo a una parte más que a otra por beneficio. Entonces, dicen algunos historiadores que es probable que en el cisma de Occidente, hablando del siglo XIV, siglo XV, 4 papas al mismo tiempo, 4 sedes papales. Y eso provocó un descontento, sumándole la venta de indulgencias, sumándole la posición de la iglesia, que se gestara lo que hoy conocemos como reforma. Bien, negociar los puestos eclesiásticos o simonía a cambio de dinero. Una persona que tenía muchas tierras, se le daba poder político, perdón, el poder religioso, se le decía cardenal, etcétera. Imagínense ustedes, una persona rica y también rica, acaudalada en muchas tierras, que también comprar una posición eclesiástica que era muy importante en esos tiempos, era intocable. Tenía el poder de la iglesia en sus manos y también el económico y el político. Y la Iglesia Católica hacía eso. Y los impuestos papales eran muy altos para mantener el estilo de vida de el supremo vicario o el papa, que el primer papa, dicho sea de paso, no es Pedro, usted sabe que no, sino Gregorio el Grande en el siglo VII. Salud. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran aportar? Podemos seguir. Está muy calladito. Eso significa que están aprendiendo o están aprendiendo, porque yo no creo que van a tener duda y no me van a preguntar. Seguimos. Estalla la reforma. El 31 de octubre de 1517 fueron clavadas, eso es entre comillas, no hay cómo probar eso. Se publicaron de alguna manera, pero no puedo decirle a ustedes que sí se clavaron. En fin, lo importante es que se publicaron las 95 tesis. ¿Usted ha leído alguna de esas tesis? ¿Alguien ha leído alguna de esas tesis? Pueden decir sí o no, pero es una pregunta abierta. ¿Han leído las tesis? ¿Han leído las tesis? Respóndame, please, por favor. Porque se habla de las 95 tesis y si usted no la ha leído, quiero saber. Bien, de una manera u otra, los que no hayan leído las tesis me escriben por el grupo y yo les envío las tesis sin problema. Entonces se publicaron las 95 tesis el 31 de octubre de 1517, siglo XVI, en la Catedral de Wittenberg, Alemania. Esto fue con una invitación abierta a debate. Con una invitación abierta a debate. Ustedes sabían que Lutero no quería separarse de la Iglesia Católica. Ustedes sabían que él nunca, porque es una reforma, reformar. Ustedes vieron lo que sucedió en estos días, reforma fiscal. Era quitar los impuestos o modificarlos. Estoy preguntando. Modificar. Modificarlo. Entonces, Lutero y la mayoría no quería quitar o salir, era modificar, era reformar, era reestructurar. Nunca fue con el fin de lo que pasó hoy en día, de lo que tenemos hasta hoy en día, no.
Que Lutero, no, 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 no. Él quiso, ahora la iglesia no aceptó eso y le dio para afuera, hasta que se casó, obviamente. Incluso este señor, si ustedes vieron, si recuerdan, Wycliffe comenzó una traducción de la Biblia para que la gente pueda leer la Biblia, señores, porque la gente no tenía acceso, no existía la imprenta todavía. La imprenta fue unos años más adelante y aún así se publica, los que podían hacerlo repartían e invertían para que se copiaran manuscritos o códices y compartir el texto para que la gente pudiera entender. Porque usted se imagina lo difícil que es transmitir un mensaje a personas que no leen y a personas que no conocen, o sea, que no pueden leer ese mensaje o porque no leen o porque no tienen que leer tampoco, sino que tienen que aceptar todo lo que se enseñe. Era muy difícil. Entonces, este señor no estuvo de acuerdo y estaba abierto al debate, pero los debates que se hicieron no favorecieron a Lutero porque no fue para él enfrentarse con ellos como tal, sino que se hacían publicaciones de libros debatiendo lo que él decía, pero era simple y llanamente respuestas desde el punto de vista de la iglesia de que no había réplica, o sea, no era que se iban a sentar a presentar ideas, sino que él estaba equivocado. Deme un segundo, por favor. Bien, estamos de vuelta. Entonces, don Martín Lutero tuvo sus luces y también sus sombras, pero aquí queremos resaltar que él preparó un material y presentó todo, absolutamente todo su descontento, inspirado por la carta a los romanos, y resaltando nuevamente de que él nunca quiso salir de la iglesia católica. Nunca. Esto le acarrió ser excomulgado, lo echaron fuera y no pudo seguir, sino que tuvo que continuar la reforma, pero desde fuera con apoyo de de algunos reyes. Y cuando usted escucha protestantes, porque ya sabemos por qué la reforma, pero cuando usted escucha protestantes, la primera vez que se habla de protestantes es en el 1500, del 1526 al 29, en la dieta de Spira. Se le llama a ellos protestantes porque estaban protestando la dieta de Spira, pero es en ese marco histórico. En la dieta de Spira, usted lo puede buscar, de 1526 al 29, se le llama protestante por la forma en porque protestaron. Entonces, al desprenderse, o sea, Lutero salir del seno de la Iglesia Católica, obviamente tuvo sus seguidores. Lo que yo le puedo decir, ¿usted ha escuchado las cinco solas? ¿O ha escuchado hablar de las cinco solas? Es muy difícil afirmar que Lutero escribió las cinco solas, pero se le atribuyen a Lutero. Las cinco solas son postulados de la reforma, lo que se conoce hoy en día como el firmamento o la fuerza de postulado de los reformadores, principalmente Lutero. Pero las reformas se pueden discutir en el plano
bíblico. Podemos hablar y discutir de forma y ustedes van a ver que son postulados teológicos o bíblicos haciendo alusión, pero que si lo llevamos a la crítica, sería interesante hacerlo. Bien. También tenemos a Juan Calvino, fue otro de los grandes reformistas protestantes, el autor de una serie de doctrinas y luego el fundador del calvinismo. Claro, el movimiento de Calvino se lo debemos a sus discípulos. Es muy difícil que ellos hayan formado grupos como el luteranos, eso viene después, el calvinismo también. Sus discípulos peleando contra lo de Arminio, que para que sepan, la teología bautista, cuando dicen los calvinistas o la teología bautista, es gracias a muchos escritos de este señor y escritos de los seguidores de este señor. Pero también es bueno que sepan que cuando se habla en materia de la salvación, ustedes escucharon que la salvación se pierde, que no se pierde. ¿Han escuchado esas discusiones? Sí, lo hemos escuchado, yo lo he escuchado varias veces. Sí, y siempre se va a discutir. Es por este señor o los seguidores de este señor, desde los seguidores de Jacobo Arminio, por eso el arminianismo y el calvinismo. Señores, entonces nosotros todavía hoy en día estamos discutiendo temas del siglo XVI. Si usted Estamos analiza, la teología. estamos atrasados del siglo y todavía estamos discutiendo. Y hubo un concilio que se enfrentaron los seguidores de Calvino y los seguidores de Arminio. ¿Usted sabe quién ganó? Sí, ¿no? Calvino hace mucho. Ahora la teología o la soteriología de nosotros es gracias a un hombre, no a la Biblia. La teología pentecostal o el punto de vista soteriológico, o sea, soterio de salvación, está afianzado en lo que pensaba un hombre o los seguidores de Arminio o arminianos. Y antes de eso, no habían teólogos antes de Arminio que trataban el tema, Siempre, siempre se han levantado. pero y antes de eso, pues entonces nosotros no deberíamos tener afianzado nuestra teología o nuestra base de la salvación en una persona, sino en lo que dice la Biblia. Por eso es que la teología tiene un atraso de 500 años, la teología que se enseña normalmente en institutos bíblicos, con el respeto que se merecen. Y yo soy de un concilio. Pero es mejor que estudie ahí y que no estudie nada. Es mejor que estudie ahí, por supuesto. Edward, Lo que pasa es que es más fácil escuchar a alguien o adoptar una idea ajena que uno despertar de una idea propia. es así. Bien, Ulrico Zwinglio, señores, no sé si lo sabían, pero Calvino tuvo una situación donde se le acusa, hay muchos puntos a favor y otros en contra, donde se le acusa de haber asesinado a un hombre. Y también tenemos muchas cositas interesantes de este señor, que para su información, Lutero no quería saber de judíos. Y tampoco la epístola de Santiago y Apocalipsis no quería saber de ninguna de esas, ni epístola de Santiago o de Jacobo, perdón, y ni de Apocalipsis. Para él esos libros no servían. Ulrico Zwinglio tuvo su encuentro con Calvino por la transustanciación y la consustanciación. La transustanciación o la consustanciación es donde el cuerpo, según la Iglesia Católica, o sea, nos comemos literalmente el cuerpo y nos bebemos la sangre de Cristo literalmente. Y Lutero estaba todavía abrazado con esa idea. Zwinglio no estaba de acuerdo con él.
Pero Lutero estaba de acuerdo con eso. Eso es no una herejía, pero es irracional, hasta mi punto de vista, sobre todas las cosas. Y más como lo trata el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Por eso están los símbolos y están los símbolos siempre, para entender que eso no es literal. Porque no es necesario por ningún motivo. Entonces, Lutero estaba abrazado de esa idea. Zwingli no estaba tan de acuerdo. Este fue radical. Este sacó las imágenes de donde él estaba dirigiendo, las sacaba las imágenes. Este fue muy radical. Otra cosa que también Lutero y Calvino estaban sumamente preparados. Lutero era un doctor y tenía una traducción. Por eso sabía idiomas bíblicos. Hizo su traducción al alemán. Y este señor también estaba súper preparado para la época. Dirigió la reforma en Ginebra y Lutero en Alemania y Zwingli en Suiza. Suiza es uno de los países mejor establecido, económicamente hablando, mejor para vivir. Uno, no, y donde donde efectuó la reforma, esto trajo mucho crecimiento económico. La reforma, porque el papado, junto con los imperios, usted nacía pobre y moría pobre. Pero esto viene a abrir todo un sistema económico para que haya más libertad. Incluso después de la reforma es que nosotros podemos hablar de escuelas públicas y demás. Bien, hasta aquí alguna duda, pregunta, sugerencia, palabra profética. Ok, adelante, Edward. Ok, como, como hubo una reforma que se oponía al sistema papal y sus leyes de comulgación y sus pagos de la salvación y todo eso, yo me imagino que la iglesia se defendió un momento, la iglesia romana o papal, me imagino que Sí, se defendió un sí, momento determinado claro. y me imagino que hubo una contrarreforma, ¿verdad? Una contrarreforma, sí. Eso ya a esa parte se la dejo de tarea, pero qué bueno que usted la citó. Excelente. Cuando digo de tarea, que para que sigan investigando. Bien. Sí, hubo una contrarreforma donde se les respondía y se les comulgaba, se les sacaba de la iglesia, del seno de la iglesia para ellos, y se perseguía también. A Lutero lo intentaron matar muchas veces. No pudieron, pero lo intentaron de matar muchas veces. Pero gracias al apoyo que tenía del poder político, pudo salir a camino porque la reforma también tuvo apoyo político, no solamente fue religioso. Entonces, la contrarreforma es muy importante que se sepa que la Iglesia Católica no se quedó de brazos cruzados. Lo que pasa fue que ya había un precedente, el pueblo o la gente estaba muy incómoda por lo que estaba pasando y tuvo mucho auge porque también eran personas, se involucró el poder político y también eran personas que estaban sumamente preparadas, o sea que ellos no estaban inventando con lo que estaban haciendo. Y si se atrevieron a tanto, era porque tenían en su mente y su convicción de que las cosas estaban mal y de que había que volver al cristianismo de la Biblia. Cuando digo cristianismo, yo te sabe a qué me refiero. Bien, aquí tengo una parte muy interesante que es donde vamos a hablar un momento acerca de la iglesia en la actualidad y la reforma. Ya todos vieron a modo de vuelo de pájaro un poquito acerca de qué fue la reforma, contra qué se luchó. Y yo quiero saber si hoy en día hay una involución y que ustedes respondan una de estas preguntas, por lo menos una de estas preguntas cada uno.
Primero, ¿conoce la iglesia y la actualidad su historia o la reforma? Edward. Adelante, Edward. Sí, bueno, en la actualidad, ya poniéndole un número, yo entiendo que más de el 98% de los cristianos no conocen la historia de la Reforma. Han escuchado de manera así, como usted menciona, de oído de pájaro, ¿verdad? Sí. Ese término que utilizó. Así, lo he escuchado, no sé, pero No, no porque aquí hicimos un vuelo de pájaro, aquí hicimos una breve, pero exacto. brevísima. No, pero muy interesante, tuvo la Sí, clase todo muy buena. Entonces, yo entiendo que la gran mayoría de las iglesias o de los miembros de la iglesia no conocen en la actualidad su historia en cuanto a la reforma. Sí, yo he escuchado de Calvino y estas personas así que hizo la reforma, pero ellos no, ellos se lo celebran, pero muchas veces no saben cuál fue el propósito de la reforma, no saben, por ejemplo, la 95 tesis, por qué pusieron a Constantino, a este hombre, acá, wow, ¿cómo se llama? El de reforma, Lutero, 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 no, por qué lo pusieron a cargo, porque se levantaron muchas reformas, sí, aparte de él, pero lo sí, pusieron a claro. él como como cabecilla, ¿verdad? Porque él fue más valiente, ¿verdad? En ese sentido. Yo Muy entiendo bien, que, yo entiendo, ya para finalizar, yo entiendo que la iglesia deberían de dar más historia y hacer un balance, porque son más espirituales y menos estudiantes. bien, entonces, en base a eso hay un problema, porque hay una premisa que reza de la siguiente manera. El que no conoce la historia está condenado a Ah, repetirla. Eso se cumple porque se cumple. Entonces, imagínense ustedes, celebrar la reforma, donde la gente no conoce nada de reforma, absolutamente nada. Bueno, y los que estudian, bueno, yo le puedo decir a usted que el que estudia la reforma, o sea, ha estudiado, no le dan reforma. No hay una materia que se llame reforma, ni en instituto bíblico, ni en licenciatura, ni maestría, ni doctorados en teología. No dan materia, la reforma. No, sí se da historia de la iglesia y ahí está la reforma. O sea que esto amerita que usted se enfoque mucho tiempo a estudiarla, a analizarla y demás, porque ni siquiera es así. Ahora, yo entiendo que como cristiano yo tengo una responsabilidad de conocer mi historia, de dónde yo vengo, porque la gente no sabe. En una ocasión escuché a una persona decir, los pentecostales somos la primera iglesia, porque nacimos en el pentecostalismo. Yo solamente dije, bueno, gloria a Dios. yo Usted pensaba eso sabe lo también. que, bueno, pero usted hizo el esfuerzo de seguir aprendiendo. Entonces, esas son cosas que afectan demasiado. Entonces, ¿cómo celebrar la reforma por esa iniciativa de hacerlo totalmente gratis? Y miren que, por ejemplo, yo me preocupé por llevarlo, por compartirlo mucho y hacerlo gratis para aportar a la comunidad evangélica pentecostal y a cualquiera que quiera conocer un poquito sobre la reforma, que tengan ese interés de estudiar. Entonces, y miren, para la muestra un botón, yo dije, vamos a hacerlo gratis, a ver qué pasa. Pero en fin, en ese sentido, si nosotros no conocemos nuestra historia, nosotros vamos a cometer esos errores, los mismos errores. Y el otro día, ¿quién, ¿quiénes saben que aquí en San Pedro se celebra el Día de la Biblia? Tenemos un Día de la Biblia constitucional y todo. Todos saben eso, pero lo pregunto por si alguien no lo sabe. Y se hace una marcha. Todos lo saben, ¿verdad? Entonces, ¿usted sabe qué pasa? Miles de personas marchando y lamentablemente la mayoría no conoce la Biblia o no la lee.
miles de cristianos marchando y no leen la Biblia, ni la conocen, es igual como la Reforma. Se lo digo yo porque yo he sido maestro de escuela bíblica y también tengo una posición importante trabajando con la juventud de, de muchas iglesias, o sea, a nivel de San Pedro de Macorís y de la región este también. Y la gente no está leyendo la Biblia. Las personas no están leyendo la Biblia. Y salen a marchar por un libro que no leen ni conocen. Quizá lo leen, la mayoría lo lee porque van a la iglesia, aprenden el celular y demás, o al templo, o se reúnen como iglesia, pero no lo conocen, o sea, no saben la historia que está detrás del texto, por cómo se formó la Biblia y demás. Haga eso en su congregación, pregúntele a 10 personas cómo se formó la Biblia y no saben qué le van a decir. Para la mayoría de las personas, creyentes pentecostales, no sé de otras denominaciones, el Señor mandó la Biblia, si usted no ha visto esa imagen del cielo y se la da a un hombre, hay una imagen muy famosa que yo siempre la utilizo para eso. La gente entiende que fue así, pero no fue así. Que Dios era así mismo, Esmeralda, y que llegó. Incluso hay personas que creen todavía en la actualidad que la Biblia se escribió en español y no saben que no es así. Eso es para que vayan entendiendo algunas cosas que voy a mencionar ahorita. Segunda pregunta, ¿cuáles rasgos? Ya Edward respondió, ¿cuáles rasgos de la reforma vemos en la actualidad? ¿Qué rasgo de la reforma protestante usted ve en la iglesia hoy en día? O sea, de esas cosas que ellos lucharon, ¿cuáles permanecen con nosotros y nosotros hemos seguido con ellas? Esta pregunta va de la mano con la primera. Miltri. Bueno, hay muchas que se han perdido, ¿verdad? Pues lucharon algunas cosas. Pero todavía vemos, o sea, en aquellos tiempos se pagaba por la salvación de las almas. Ya, por ejemplo, hoy en día que se entiende que la salvación es por Cristo. Eso es algo que por lo menos las iglesias protestantes tienen bien claro. Incluso em, también está, bueno, cambia de una iglesia a Sí, otra, ¿verdad? Porque sí, va a depender. me pongo a pensar, entonces recuerdo que Sí, todavía hay claro. iglesia luterana, iglesia Sí, claro que sí. metodista, entonces Exactamente. hay que pensar en cada iglesia, pero Sí, por lo menos eso de que la salvación no estaba en lo que yo haga, sino en la gracia de Cristo, porque la iglesia sí. católica predicaba que la salvación era porque ellos subían en Porque rodillas de aquí a Santiago, así porque es. ellos iban de rodillas penitenciando, Cuchumil Ave María, y todo eso era la cosa, y era algo terrible. Y Sí, muchas ideas de que si también tú le orabas a una imagen, si en esa imagen había poder, si tú tocabas porque esa imagen estuviera ahí, ahí había poder. sí, Son rasgos que gracias a Dios uno lo ve aún manteniendo en las iglesias protestantes, por lo menos la mayoría de ellas, porque sí. desconozco Y el, la adoración, la idolatría ha cambiado. sí, Ha ha cambiado. cambiado No porque igual, porque la gente ya dice, no, eso es idolatría. Pero es hasta cierto punto peor la de que hay en no, muchos la de lugares. ahora sí, Está sí, peor porque se ha sustituido se todo ha lo que ocupa el sustituido lugar. Sí, exactamente se han sustituido las imágenes por otras por cosas más otra cosa. modernas. Em, Y difícil de rastrear entonces a veces. eh, eso es así. Pero aunque algunas cosas por las Sí, que ellos lucharon se perdieron, se algunas mantiene. pues aún la vemos. Sí, se mantiene. Muy buen aporte, Milton. Por ejemplo, ya nosotros, o sea, nosotros necesitamos un sacerdote porque se ofrecieron los sacrificios de una vez por todas. Pero hoy en día, en la iglesia pentecostal tenemos a los profetas, que son sacerdotes. Edward, me dicen si yo estoy equivocado. Recuerden que no es palabra de rey.
Yo iba a hablar de eso, yo hablaba que Tenemos a los profetas, sí, y que eso exacto. es Y a, intercesión. y a pastores que son sacerdotes. Sí, Sí, le iba a pastores y hablar- profetas que son sacerdotes. Ajá. en la actualidad nosotros creemos que nada más hay un solo intercesor que entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. En la antigüedad habían sacerdotes. Otra cosa es que ha mantenido la reforma hoy en día, es el purgatorio, que constantemente lo que practica la reforma se habla de que eso es una mentira, de que no existe el purgatorio y que, como dijo la licenciada, de Sí. que ya no hay que pagar para la salvación, sino que la salvación viene por medio de Jesucristo. Pero hay que pagar, ministro, el diezmo para muchos. Si usted no diezmo, usted se va para el infierno. ¿Y a quién se le está pagando? Bueno, sí, eso es una realidad. Ahora, yo no estoy diciendo que no se diezme. No, 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 no. Nunca que no se diezme. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo porque es un tema muy, muy complejo para la gente, muy Sí, complejo. Es decirle a la gente que se va para el infierno si no diezma. Eso es eso que estoy diciendo. es Ese es, prácticamente lo ese es mi mismo. problema. Que es entonces te está diciendo, si tú no me das a mí, porque hay que estar claro, si tú no me das a mí, ok, vamos a decir que donde usted está, distribuyen bien eso, pero hay problemas, hay muchos problemas, sabemos que hay muchos problemas. Pero si usted no me da a mí, usted no se salva. Es literalmente esa parte. Vi la mano levantada de Esmeralda. Déjela levantada. Estamos analizando y compartiendo, ¿verdad? Ya la conferencia terminó. Estamos compartiendo aquí un poquito. Esmeralda, que vi que levantó la mano. Diga. O Esmeralda, o la persona que tenía la mano levantada. Ah, sí. sobre lo que Eh, Esmeralda, escríbalo en el chat, que no se escucha muy bien. Parece que tiene mala conectividad. Escríbalo en el chat. Sí. Adelante, Miltri. Eh, Mil, sí, para mí fue un poquito confuso la parte en la que dijo que ya no necesitamos sacerdote. O sea, yo entiendo lo que hizo Jesús, sí, pero en el sentido mío es como que si el sacerdote que necesitamos y que tenemos es Jesús. sí. Em, No, 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 en esa parte, o sea, no, es no recuerdo el libro, pero yo sé que uno, leo que o tenemos a sea, nuestro sumo sí, sacerdote, sí, que es Jesús. sí, sí, sí. Yo No digo sé. que nosotros no necesitamos a una persona física igual que nosotros Ah, ok. que haga el mediador, que sea como Ok. de mediador, ¿no? Pero Cristo es el sumo sacerdote por excelencia, según el orden de Ujú. Melquisedec, en la carta a los hebreos. Ajá, Sí, los la carta a hebreos. los hebreos, sí. Ujú. Pero es así, gracias, gracias, Mildred, gracias, que quede claro, claro que sí. Cristo es nuestro sumo sacerdote por excelencia, nuestro Cohen Hagadol. Bien, Edward, Todo Esmeralda, bien, ya usted ok, contestó la ok, correcta. bien. Sí, escriba, Esmeralda, escríbalo por el chat para yo leerlo y responderle. Por favor, me interesa saber. Entonces, vemos que hoy en día guardamos ciertas cosas que son literales, por ejemplo, las imágenes la dejamos a un lado, la idolatría en ese punto de vista, pero se idolatran pastores, se idolatran personas, lamentando el caso, y también se idolatran cosas. Una de esas que se idolatra o se utiliza de manera desproporcionada, o sea, poniendo nuestra confianza en eso, en un objeto o algo como tal, es en el aceite de la unción. Y ponemos nuestra fe en eso. Pero si usted analiza bíblicamente, 99% de las cosas que utilizamos el aceite de la unción no es bíblico, no es bíblico. Y ponemos nuestra confianza en eso, en que eso Dios lo va a usar para eso. A veces Dios es tan misericordioso
que sabiendo que nosotros no tenemos idea de lo que estamos haciendo, pero sí tenemos buena intención, hace y obra a favor. Cuando digo el aceite de la unción es porque eso es que bíblicamente hay mucho problema con eso. Y nosotros pentecostales echamos aceite porque sí, porque no. Bien, seguimos. Vamos a leer a Esmeralda. Sí, lo monetario está acabando mucho, lamentablemente, el tema del dinero. Y si ustedes se fijan que los prereformadores estuvieron en contra de la lujuria y hoy en día eso está ponderando demasiado. El tema de la manipulación y el dinero se está viendo a escalas exorbitantes, de muchas formas, señores, de muchísimas formas. Yo que trabajo con predicadores y cosas, de muchísimas formas, mucho negocio, lamentando el caso. Y eso los reformadores no estuvieron de acuerdo y hoy en día sigue viento en popa y son muy pocas personas que se levantan a protestar en contra de eso. Ahora, una pregunta a ustedes. ¿Está abierta la iglesia a debate hoy en día? A reestructurar las cosas que no están bien y algunas que quizá hay que revisarlas, alguna doctrina que no son doctrinas, revisarla. ¿Está abierta la iglesia a sentarse a debatir o a sentar o a resistir el debate? ¿Se permite el debate? No, yo no estoy de acuerdo, vamos a debatir. ¿Quién me dice, por favor? Sí, Miltri. Am, Eso, ¿qué te digo? Cada quien quizá va a responder dependiendo al lugar Sí, donde sí, vaya exacto. y etcétera. Pero a mi entender hoy en día, pues no. En el sentido de que en el momento que tú te paras y dices, bueno, yo pienso que eso no es así y que por esto y por esto, la Biblia dice aquello, lo otro, desde ese instante ya puede que algunas personas estén de acuerdo contigo porque leen también la Biblia. El que no la lee, eh, te mira raro, no sabe qué va a pensar, puede que sí, si le conviene lo que tú dices, está de acuerdo, si no, no. Pero a nivel de los líderes, de la corporación La de la iglesia, estructura o el porque hoy en sistema, día, sí. si el sistema que rige la iglesia hoy en día, pues no, pues que si tú dices algo que no le conviene a ellos, pues a ti te buscan la manera de afuerearte de una forma u otra. Y más O- si toca temas de dinero, sobre todo. Sobre todo el Los tema de enemigos diezmo, el tema si de ofrenda, se unen, mayormente. si son enemigos se unen en Sí, contra de eso. sí, y eso no es algo nuevo, no es No, algo no, nuevo, porque ¿quién era lo que estaban apedreando a Jesús? Era la misma gente de la sinagoga, porque él exactamente. estaba diciendo la verdad. Entonces, lamentablemente, para cuando no es que nos vamos a poner peleadores con la iglesia, no vamos, o sea, pero cuando tú No, pones no, un claro. punto que es real, la mayoría no te va a apoyar y te van a tirar piedra, igual como Jesús. Exactamente. Entonces, fíjense eso, eso es muy importante. Edward, y el que no pueda hablar, escriba, no hay problema. Hay una Edward, palabra que Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. sí, Si el movimiento pentecostal o religioso enseña la verdad, ellos no se van a poder lucrar como se están lucrando. Ahora, hay un movimiento que se ha levantado, que son los que estudian cultura hebrea, que tienen un nivel de conciencia más elevado, que sí están en contra o tratan de mejorar el sistema eh, de pensamiento eclesiástico y todo eso. Yo entiendo que sí, sí ellos están tratando de mejorar o despertar el nivel de conciencia, ¿verdad? De la gente. ministro, eso es tan profundo hasta cierto punto. Yo voy a explicar lo siguiente. La iglesia hoy en día, cuando digo la iglesia, concilio evangélico tradicionales, no voy a mencionar nombres de concilio evangélicos tradicionales, pero ustedes saben cuáles son los más grandes. Usted menciona la palabra cultura hebrea y usted tiene problemas hace rato.
Quizá ahora la cosa está un poquito más suave, pero si usted dice cultura hebrea, hay problema. Y ahora yo le voy a preguntar a ustedes, ¿de dónde nace todo lo que nosotros creemos, señores? El pueblo judío. ¿Cómo nosotros podemos, cómo nosotros podemos, no queremos hablar, o que se hable de cultura judía si los escritores del texto eran judíos? ¿Cómo vamos a conocer el texto? Así mismo es, Y profe. yo no soy, o sea, ¿cómo yo no quiero que se enseñe cultura judía o cultura hebrea? No, porque cultura hebrea no es, no hay cultura hebrea, lamentablemente es judía. Pero en fin, eso es una discusión que tenemos con lo mesiánico, porque yo no soy de ese grupo, pero yo defiendo que hay que enseñar cultura judía, porque es que si no se enseña cultura judía, no vamos a poder entender qué quiso decir Isaías, qué quiso decir, bueno, uno de los cuatro escritores de Isaías o Jeremías o cualquiera de ellos, no vamos a entender. Ni muy poco versículo vamos a entender. Entonces, ese es el detalle, eso es lo primero. Lo segundo es que si la iglesia no está abierta al debate, estamos igual que la iglesia católica, en ese punto, abierta al debate. No nos matamos, pero nos ponen la silenciosa. ¿Usted sabe cuál es la silenciosa? ¿Quieren saber? Claro, La silenciosa es una disciplina silenciosa, sin oportunidades, pero sin ponerte en disciplina. ¿Usted no ¿cómo sabía? así? Sin ¿Cómo así? oportunidades, pero no ponerte, ministro. No te vamos a poner disciplina porque no podemos demostrar o enfrentar lo que tú estás diciendo, pero no hay oportunidad, no te damos la oportunidad. Eso pasa. Y también lo que dice Esmeralda, como este es un espacio donde esto es estudios bíblicos Apolos, yo no tengo ningún inconveniente para hablar, pero es la realidad. Y hay limitaciones, pero esa es la realidad. Eso pasa mucho. A esa yo le digo la silenciosa. Y yo he sido víctima de la silenciosa también, pero ustedes saben que es un tema bastante interesante. Mi problema es que no se dé el derecho a réplica. O sea, ¿cómo va a ser que hoy en día no haya oportunidad para que se discutan temas? Porque si eso es así, y como hacia la Iglesia Católica. Por eso es que hay una involución en ese sentido, en eso que estoy hablando. Hay una involución porque si no se da derecho al debate y que se reforme, porque sí hay que reformar muchas cosas que no están bien, cosas que sirvieron a tu momento, pero que ya no sirven, cosas que no se pueden seguir diciendo en la actualidad, cosas que no son doctrinas. Hay doctrinas de congregaciones que tienen que ver con ropa. Doctrina, o sea, una doctrina es una vestimenta. Y eso, imagínense ustedes. Pero eso es ley. Y una cosa es una doctrina y otra cosa es una norma. No es obligatoria la norma. Porque es que lo que infringe la doctrina es el pecado. Si nos vamos a hacer tan religiosa, hay problemas. Hay muchos problemas. Seguimos aquí. Se identifica la iglesia en la actualidad con la reforma. Esa está un poquito de más porque si no conoce la iglesia la historia de la reforma, todavía hay muchísimas cosas que no hemos reparado con la reforma. Es muy difícil que nos identifiquemos con la reforma. Le digo, le voy a decir una de las cosas más importantes de la reforma y que nosotros no la aprovechamos. ¿Qué se hacía? ¿Qué intentaron hacer los pre-reformadores y los reformadores con la Biblia? Y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera arriesgando su vida para hacer una traducción al español. ¿Qué intentaron hacer los traductores? Arriesgando su vida. ¿Qué intentaron hacer los traductores arriesgando su vida con la Biblia? Ahí está la respuesta a los traductores. Expandir la Biblia a diferentes idiomas. Con diferentes idiomas. Exactamente. Y hoy, para que se pudiera, ¿qué? Conocer la verdad. La verdad, y que no necesitamos a nadie
hasta cierto punto, porque sí necesitamos los maestros. Entonces usted sabe qué pasa, hoy en día no se lee. O sea, hay una reforma en el 1500, se estalla una reforma en el 1517 para que se lea la Biblia y hoy casi no se está leyendo la Biblia. Hay libros que se están leyendo más que la Biblia y aunque la Biblia sea el libro que más se venda. Eso es contradictorio, una reforma para que se lea la Biblia, se democratice la enseñanza y haya acceso y hoy en día no se lea. Por eso hay una involución. Y en vez de avanzar y ser reformadores de verdad y adoptar esos principios, estamos peor hasta cierto punto, ¿verdad? Porque por lo menos ellos no tenían la facilidad. Nosotros sí la tenemos. Miltri, claro, eso es desde mi punto de vista. No, yo iba a decir eso mismo que tú dijiste al final, que Sí, en aquellos tiempos había una hambre, una edad oscura en cuanto a conocimiento. Las personas que, o sea, la Biblia se traficaba, eh, porque la iglesia, el sistema del momento no permitía que una gente común tuviera la Biblia. Entonces, para la gente tener la Biblia era como escondido y la gente aún escondido tenía esa hambre de leer, de conocer qué era lo que decía la Biblia, porque nada más se podía escuchar lo que se decía en la misa. Pero hoy todo el mundo tiene una Biblia. Si tú no la tienes física, la tienes en cualquier lado y es verdad, lamentablemente no hay esa hambre ya de ese conocimiento. excelente, Miltri. Por eso que hay una involución, lamentando el caso. Y sin hablar de los mártires, de la gente que murió por esto, anteriormente, que murió y que siguen muriendo todavía. Déjenme leer aquí. Así es. La iglesia está abierta, bueno, ya hablamos si la iglesia estaba abierta a debate. Muy bien. Quiero ir al principio para comentarles algo. Miren, la iglesia, la reforma fue un movimiento político porque se involucró la política y era un golpe directo al sistema y sobre todo al imperio, al sagrado Sacro Imperio Romano en muchas de sus partes. Y fue académico porque muchas universidades, después de la reforma, abrieron sus puertas. Las universidades, el enciclopedismo y muchos movimientos filosóficos, el ilustracionismo y demás. O sea, la reforma abrió las puertas a muchos de estos movimientos, también al iluminismo, al liberalismo, que trajo algunos problemas en contra de la fe, pero eso está bien, porque no hay que forzar al que no está de acuerdo con la fe, no hay que obligarlo ni matarlo, que también eso era otra cosa, que se pueda discrepar. Y ahí nace, o sea, se alimenta mucho del liberalismo, se alimenta mucho el ateísmo. Y en eso no se puede forzar. Ahora, por ejemplo, ¿cuántas universidades como tal, cristianas hay o protestantes hay aquí en República Dominicana? ¿Quién me dice? Yo estudié en una, esa ya no tiene que mencionarla, ya yo lo mencioné al principio, en la Universidad de Tita Dominicana. ¿Cuántas más? Evangélica. ¿Quién me dice? La gran mayoría son como bautistas, me parece, Sí, ¿verdad? pero no, universidades que sean de principio cristiano, aparte de la evangélica, aparte de la adventista. La Universidad Evangélica, UNEF, si no me equivoco. Hay dos, Sí, la si no UNED me en Santo equivoco. Domingo y la Sí, UFE también.
La UFE no es No. abiertamente cristiana. Oh, No abierta, o sea, abiertamente cristiana, no. Entonces tenemos, si no me equivoco, dos. Vamos a decir tres. ¿Usted cree que para el tiempo de la reforma, los años de la reforma, es para solamente tener dos universidades cristianas? Dos. Siendo o sea, las universidades son una puerta demasiado grande para trabajar a la gente. La enseñanza. Mildred sabe que estudiamos juntos, que fue de mucha bendición poder estudiar para personas que no eran cristianas, poder estudiar en la universidad cristiana, de principio cristiano, ¿eh, Mildred? Aunque uno no haya sido cristiano, porque se Sí, enseña. así es. Es demasiada bendición y es un lugar donde obligatoriamente usted puede tener espacio de predicar la palabra. Cumple con enseñanza y también cumple con la predicación. Por eso es que la reforma aquí no ha tenido, en Latinoamérica no ha tenido ese apoyo en cuanto al sistema educativo. Cada vez que usted ve que abre un colegio cristiano, eso es un plus, porque va a aportar principios cristianos. Y eso no se aprovecha casi, porque no está en esa visión, porque no somos reformadores en ese aspecto, en ese aspecto. Y económico, porque mejoró la economía, mejoró muchísimo, un montón de cosas que nosotros no podemos detallar aquí. Entonces, en las iglesias se le tiene miedo al crecimiento económico, el desmedido y el desproporcionado que nos aleja de Dios, pero el crecimiento económico no está mal, obviamente. El crecimiento académico tampoco, y menos hoy en día, donde casi se sataniza el conocimiento bíblico, señor. Si a usted le prohíben estudiar o se le aconseja que no estudie o que va a morir su espíritu o se va a apagar su espíritu por estudiar la Biblia, y todavía hoy en día se dice eso, que si usted no que si usted estudia mucho se va a volver ateo. Como yo estudié teología me dijeron eso. Entonces imagínense ustedes el atraso que tenemos. Ahora lo que le voy a explicar, el atraso, es por la siguiente razón. Cuando Colón descubre América para Europa o para los españoles, cuando Colón descubre América para los españoles, que ya había pasado por aquí hace mucho, los vikingos El y yo año, creo que los chinos, sí, pregunta. el que todos conocemos, sí, Ah, 1492. 1492. ¿Y cuándo fue la reforma? O sea, la reforma 1510, por ahí. 17. 1517. Si restamos 1517 menos 1492, ayúdenme en matemática ahí. 17, 92, 25 años. Señores, 25 años después de que se descubriera América para los españoles, había bueno, en el siglo XII ya había reformas o habían personas que habían Ujú. votado por una reforma. O sea, 100 años antes de que descubrieran, o sea, de que nosotros andáramos en taparrabo aquí, en Europa había una reforma. O sea que a nivel, a nivel académico y teológico hay un atraso de más de 500 años. Porque cuando ya había una reforma de aquel lado, aquí andábamos en taparrabo. Entonces nosotros hemos recibido el primer mundo a través del Internet, pero no a través del desarrollo. Si vemos el primer mundo o los países primer mundistas por el Internet, pero no ha llegado en desarrollo, en el desarrollo positivo. Entonces es difícil que un pueblo que vaya preparando en cuanto a lo académico para que exista más enseñanza de calidad, sobre todo,
Y eso es un problema. Por esa razón es que tenemos lagunas todavía en la enseñanza en Latinoamérica y donde se resiste la preparación académica. ¿Cómo se puede hablar de todo esto si uno no se prepara académicamente? Yo no puedo decirle que me lo reveló el Espíritu Santo. Fuera sencillo si todo lo revelara el Espíritu, pero no es así. Entonces, todo esto que hemos mencionado es para que nosotros podamos ser luz en nuestras congregaciones, motivar al aprendizaje, motivar a volver al texto sagrado siempre, porque se luchó por eso, y nosotros tratar de ser verdaderamente reformadores o protestantes. Y hasta aquí mi intervención. Hay mucho que hablar, pero el tiempo ya es largo. Agradezco su paciencia y su perseverancia y que haya acudido al llamado, a pesar de que algunos no me conocen y hayan confiado y hayan prestado sus oídos, su tiempo para escuchar lo de tratando de ser un humilde servidor. Si hay alguna pregunta, algún comentario hasta aquí, ya no tenemos más. Ahora sí no tenemos más. Si no hay preguntas o comentarios, Edward, la mano se quedó levantada, ¿tiene algo que decir? Sí, independientemente de la clase que se dio, quería saber una preguntita. Sí. Era sobre qué universidad usted nos recomienda a nosotros para estudiar teología. Ya ahí, eso lo respondo en privado. Ah, perfecto, Sí, David, porque voy a gracias. subir esto a YouTube y Ah, ok, trabajo, perfecto. y trabajo con varias universidades, usted sabe. Trabajo con 4, entonces yo le respondo eso en privado para que no haya conflicto de intereses. Bien, si no hay otra pregunta, nuevamente agradezco su tiempo. Vamos a mantener el grupo activo. Denme un segundito.